tal? ¿Cómo les va? ¿Contentos de estar aquí? Pues nosotros también estamos muy contentos de estar acá. Hace 2 semanas salimos de casa y estábamos muy emocionados, pues se iban a empezar las vacaciones de la familia. Les gustan las vacaciones, ¿verdad? Se preparan para ellas, ¿no es así? Se emocionan cuando llega el gran día. No cuando regresan y tienen que pagar las cuentas, no antes, ¿verdad? Bueno, ahí estábamos con las maletas de viaje, un amigo de la iglesia nos hizo favor de pasar por nosotros, mis niños estaban felices de la vida, llegamos al aeropuerto supuestamente con suficiente margen para llegar, nos acercamos al joven que nos iba a atender de la aerolínea y sorpresivamente no había gente en la fila, y en Cancún eso es imposible en los aeropuertos, ¿están de acuerdo? Pero nosotros llegamos con toda la confianza de que todo estaba en orden. Mi esposa sacó su reservación, se la mostró al muchacho muy sonriente y en cuanto la vio, pues levantó la ceja. ¿Les han levantado la ceja? Sí, su vuelo cerró hace 20 minutos, joven. Cuando te dicen eso es porque evidentemente has perdido el vuelo y no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Pero, según nosotros, llegamos al aeropuerto con suficiente margen. Margen, es de lo que se trata la serie. ¿Ok? Llegamos con suficiente margen y no iba a pasar nada. ¿A ti te ha pasado cosas así? Tú, en tu caso, te has metido en problemas por falta de margen, porque según tú, todo está bien, ¿no? Y de repente te das cuenta que no es así. La realidad es que la mayoría de nosotros, si no es que todos, necesitamos margen, necesitamos un espacio más amplio entre nuestras aspiraciones, nuestras responsabilidades, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros propios límites. El día de hoy vamos a hablar acerca de esto y durante las próximas semanas también, pero antes de empezar vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a ponernos en manos de Dios. Querido Padre, te damos primero las gracias, Señor, por habernos permitido tener el privilegio de abrir los ojos un día más. Tenemos un propósito que cumplir en esta tierra, Señor. Es el propósito de ir y predicar tu evangelio en todas las naciones, empezando, por supuesto, desde nuestro entorno más cercano. Te pedimos, Señor, que a través de esta serie de mensajes tú toques nuestro corazón, abras nuestro entendimiento y provoques todo lo que tienes que provocar en nosotros. Te damos gracias por las personas que vienen por primera vez, Señor. Te damos gracias por aquellas personas que no han escuchado de ti, que esta mañana lo van a hacer. Toca esos corazones, Señor, sensibilízalos y permite que tu palabra entre en lo más profundo de ellos y que salgan de aquí transformados para siempre. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús, amén. ¿Qué es vivir sin margen? Es apurarnos porque tenemos que apurarnos, no porque queremos apurarnos. Hay una diferencia entre una cosa y otra. Es pasar horas y horas en las redes sociales, en el internet, sin saber por qué ni para qué. Vivir sin margen también es gastar más de lo que ganamos. Vivir sin margen es tener que servir en lugar de desear con un corazón ferviente el servir. Vivir sin margen es lo que te deja cansado mental, emocional, física y espiritualmente cada día. Vivir sin margen también es vivir sin espacio para prevenir, actuar o corregir el rumbo. Es ir demasiado cerca en tu carro al carro que viene enfrente de ti, porque cuando el carro de enfrente frene, si no tienes cierta distancia, te vas a estrellar. Eso es vivir sin margen. Y entonces con estas ideas nosotros podríamos caer en la tentación de pensar que el problema entonces se encuentra en estar demasiados ocupados. Porque es bien sabido que desde hace ya algunas décadas se ha hablado en el mundo secular, fuera de la iglesia y también dentro de la iglesia, de lo cargados que estamos, ¿no es así? De que vivimos unas vidas muy apretadas, con demasiadas actividades y que necesitamos bajarle al ritmo tan acelerado que llevamos. Y efectivamente mucha gente, tanto dentro como fuera de la iglesia, termina quemada con vidas desbalanceadas, relaciones dañadas, enfermos a causa de tanto estrés, siendo precisamente un intenso activismo lo que termina quemando a muchísimas personas. La gente quiere hacer más pensando que la productividad tiene más que ver con el esfuerzo que con los resultados. Y tal pareciera entonces que uno de nuestros muchos problemas que tenemos es que vivimos con unas ansias de querer hacer más y lograr más. Y es de esa manera precisamente como vamos llenando todas nuestras agendas, las vamos atiborrando de compromisos. Un compromiso por acá, otro compromiso por acá, otra actividad por allá, ¿no? Actividades dentro, fuera de la escuela, del trabajo, el ejercicio, las amistades, los compromisos, la iglesia, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que no tenemos espacio para el descanso
y menos tenemos descanso para la relación más importante que todos deberíamos de tener, nuestra relación con Dios. Todas estas actividades, todos estos momentos de nuestro día están compitiendo por nuestra atención y están demandando nuestra atención. Y entonces al final de cada día llegamos fundidos, muchas veces quemados. Y a lo mejor algunos de ustedes ya se empezaron a acomodar, ¿no? Y dijeron, este mensaje se va a tratar de cosas que yo anhelo escuchar. Me van a hablar acerca del merecido descanso que tanto he anhelado, de bajarle al ritmo, de relajarme, pero ¿qué creen? Que no. Porque el problema no se encuentra necesariamente en estar ocupados. De hecho, vamos a ver dos principios para empezar a establecer las bases desde las cuales vamos a ir construyendo. Vamos a analizar el primer principio, número 1 en tu programa. Dios quiere que estemos ocupados. Dios quiere que nos ocupemos. Y para esto necesitamos tener muy claro que el trabajo no es un castigo. Quizá alguna vez has escuchado que Dios castigó a Adán y a Eva con el tema del trabajo como consecuencia por su desobediencia. Pero no fue así. De hecho, lo primero que Dios le encarga a Adán y Eva está inmediatamente después de que Dios los creó. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice así: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras. Los bendijo. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Vamos a saltarnos rápidamente el tema de sean fructíferos y multiplíquense, porque aquí podríamos detenernos a explicar que esto también requiere ciertos esfuerzos, pero en teoría son un poco más placenteros. Y vayamos directamente a llenen la tierra, sométenla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo. ¿Cómo sometes la tierra? ¿Cómo dominas a los peces? ¿Cómo dominas a los animales? ¿Tirado ahí en una hamaca entre dos palmeras en el Edén? ¿Verdad que no? ¿Qué tendría que hacer Adán y Eva? Tendrían que ponerse a trabajar para llevar esto a cabo. Y lo mismo vamos a ver en el siguiente capítulo, Génesis 2, 19 y 20. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Podemos ver que Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Él creó. Pero luego nos pide que hagamos lo que sí podemos hacer. Nos pone a trabajar. Entonces, la idea equivocada de que el trabajo es una consecuencia de la caída, ¿saben de dónde viene? De sacar de contexto el capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice así, pongamos atención. Por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Entonces, como podemos ver, aquí no hay un tema de que el trabajo sea algo malo, sino todo lo contrario. El tema viene que por causa de la desobediencia, ahora sí vamos a tener un montón de dificultades adicionales a causa del trabajo. Vamos a tener muchos problemas. Sin embargo, como vimos en el capítulo 2 de Génesis, el trabajo es bueno, el trabajo dignifica, el trabajo da fruto a las personas que con su esfuerzo trabajan por él. Y cuando hacemos esto, estamos glorificando también a Dios. Es muy importante tener esto claro para no caer en la confusión de sentirnos culpables por estar ocupados. Ahora, con esto en mente y ya clarito, podemos pasar al segundo principio, número 2 en tu programa. No todos tenemos la misma capacidad de administración en el momento de balancear distintas responsabilidades. Todos tenemos diferentes capacidades y nos encontramos en diferentes etapas. Cuando perdemos de vista este principio, se habla de las muchas ocupaciones como si estas fueran las únicas responsables de nuestros desbalances, pero no es así. Ahora que nos fuimos de vacaciones, precisamente viajamos con diferentes generaciones, por decirlo de esta manera. Nos llevamos a mi mamá a este viaje. Mi mamá ya es un adulto mayor, aquí está. Hola mamá.
por ahí te vi hace ratito. También viajamos con nuestros hijos, tenemos a Joshua de 9 años y a Yetro de 12, y íbamos pues los jovenazos, mi esposa y yo, en ese viaje, ¿no? Entonces, como se podrán cuenta, pues teníamos diferentes etapas de vida ahí representadas y los ritmos de cada uno de nosotros son diferentes. Mi mamá va un poquito más despacito, ella va más tranquila, disfruta el paisaje. Nosotros pues tenemos que ir arriando a nuestros niños y a veces presionando un poquito a mi mamá para que vaya más rápido, y mis niños pues quieren ir a toda velocidad. ¿Qué pasa si tratamos a todas las generaciones ahí mostradas de la misma manera? Pues es injusto, ¿no es así? Tendríamos que ¿qué? Que darle su tiempo a cada cual, que entender las circunstancias de cada uno, que bajar el ritmo cuando es necesario, que subir el ritmo un poquito cuando también sea necesario, porque si no hasta el vuelo se nos va, ¿verdad? O sea, hay cosas que todos tenemos que hacer. Pero si realmente somos empáticos y entendemos que todos estamos en diferentes etapas y momentos de nuestra vida, entonces vamos a poder ser más amorosos con los demás. Vamos a poder reflejar de una mejor forma nuestro amor de Cristo hacia las otras personas y tratarlos mejor, tratarlos bien, entenderlos, ¿no? Y esto no solamente pasa en las diferentes etapas, porque también, incluso aunque Yetro y Joshua son muy similares en edad, cada uno de ellos es diferente. Uno de ellos quiere ir a toda velocidad todo el tiempo y otro pues como que se toma su tiempo, ¿no? Va más despacito. Entonces también dentro de las más generaciones tenemos que entender que todos somos diferentes, aún criados en la misma casa. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense, a veces creemos que generalizamos ciertas cosas, ¿no? La verdad es que no todas las personas con grandes ocupaciones han lastimado a sus familias. No todos, por ejemplo, no todos los CEOs de grandes empresas tienen problemas en sus matrimonios. Y no todos los pastores de mega iglesias tienen una mala relación con sus hijos. Hay algunos que evidentemente sí, pero hay otros que con muchísimo menos ocupaciones, personas que tienen una agenda pues muy vacía, por así decirlo, ¿no? Tienen también muchos problemas en su casa, problemas con su esposa, problemas con sus hijos, un distanciamiento tremendo. Y esto no tiene que ver por una agenda abotargada, sino simplemente porque no han sabido balancear. Fíjense, algo que nosotros llegamos a creer es que el equilibrio siempre se va a encontrar generalmente en el 50%. No sé, yo pues si tuviera aquí una regla, pues para que estuviera balanceada la tendría que poner a la mitad, ¿no? Para que no fuera ni un lado ni del otro. Pero en realidad, en entender el balance en relación a lo que estamos hablando, no tiene que ver con poner al 50% el balance de nuestras actividades, sino en entender cuándo es el tiempo ideal de cada cosa. Porque tanto el trabajo como el descanso son tareas que Dios nos encargó. Fíjense, en Génesis vemos que Dios le dio trabajo al ser humano después de crearlo, pero también vemos que Dios enseñó acerca del descanso. Génesis 2, versículos 2 y 3. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora, ¿no? Entonces nos queda claro que a veces nos sentimos supermanes o superwomens, ¿no? Entonces decimos, no, yo no necesito descansar, ¿no? Bueno, evidentemente necesitamos descansar. Si el mismo Dios, creador del universo, dijo en el último día, después de todo el trabajo que he hecho, voy a tomar un día de descanso, pues nosotros evidentemente aún con mayor razón lo debemos de hacer. Vamos a Éxodo 20, 9 y 10, que se nos dice que esto es también un mandamiento, de hecho. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Necesitamos descansar. Hace no mucho vi en una plática TED a un hombre que hablaba acerca de cómo los mexicanos, él siendo mexicano, entendiendo la cultura, hablaba acerca de cómo los mexicanos muchas veces nos sentimos culpables hasta cierto punto por cosas que hacemos, ¿no? Y la verdad es que cuando lo estaba viendo, y lo recuerdo con atención, porque me sentí un tanto identificado. Fíjense, piénsenlo así. Hay ocasiones en las cuales pues de repente nos hemos dado cuenta que llevamos una vida sedentaria. ¿Les ha pasado o no? No, porque aquí todos hacen mucho ejercicio, ¿verdad? Entonces, llega un día y te levantas por la mañana y dices, no, pues ya necesito ponerme a hacer ejercicio. Y de repente ese día quieres hacer el ejercicio que no has hecho en los últimos 5 años. Entonces le pones una a tu cuerpo, pero de aquellas, ¿no? Lo maltratas con todo y al día siguiente no te puedes ni parar, no pareces robot, todo embarado, adolorido por todos lados. Y entonces te sientes culpable porque hiciste un exceso de ejercicio. Y entonces decides ya no volver a hacer ejercicio y luego te sientes culpable porque ya no estás haciendo ejercicio, ¿ok? Ahora,
Hay personas que de repente se encuentran en la promoción de los tacos, ¿no? Tacos 2x1, típico de los tacos estos de pastor que tanto nos gustan. Abren una taquería nueva, 2x1 de tacos al pastor, y dices, de aquí soy, a los que les gustan las promociones, ¿no? Entonces vas y te pides 10 para comerte 20, ¿no? Y tienes que comerte hasta el último taco porque tienes que desquitar lo que ya vas a pagar, ¿no? Entonces ahí estás ya en el taco número 18, oh, ya con mucho trabajo, ¿no? Pero te lo comes. Y sales del restaurante y te sientes culpable, y con agruras también, ¿no? Pero bueno, te sientes culpable porque comiste en exceso. Ahora, si ya te diste cuenta que estás fat y ahora quieres ser fit, entonces vas al mismo restaurante y te pides 2 tacos y te quedas con hambre y también te vas a sentir culpable. Fíjense, ahora vamos a llevarlo a otro espectro. Vamos a llevarlo al tema del descanso. Muchas veces llegamos a casa, vamos a descansar y entonces dices, bueno, un ratito de relax, como sea que tú descanses, pero al mismo tiempo que estás disque descansando, estás adelantando algunos pendientes. Sigues trabajando, sigues ahí con tu computadora, contestando millones de WhatsApps que a todos nos llegan, uno que otro correo, un poquito de redes sociales por acá, un poquito de la agenda por allá, ¿no? Y termina tu tiempo de descanso, ¿y qué crees? Que estás más cansado de cómo empezaste a descansar. ¿Por qué? Porque no descansaste bien. Y por lo tanto te sientes culpable porque necesitas volver a descansar. Y lo mismo nos pasa muchas veces en el trabajo. Llegamos al trabajo y empezamos con jornadas muy largas. ¿No? Termina la jornada laboral y tú sigues a lo mejor trabajando y te sientes culpable porque no has llegado a casa. Y al día siguiente otra vez la misma idea, la misma forma, ¿no? Y no terminas de bajarte de ese ciclo porque a lo mejor no estás siendo productivo, simplemente estás esforzándote. Me queda claro que hay momentos en la vida en los que necesitas trabajar más, pero no es el caso de todos, ni de siempre. Más bien, muchas veces trabajamos de más porque no somos realmente productivos y también nos sentimos culpables. ¿Por qué nos sentimos culpables? ¿No será que es porque dentro de nosotros entendemos y sentimos que hay un desbalance? ¿No será esta la situación? Piensen en esto. El balance no consiste en darle un poco a cada cosa para que ninguna se caiga. El balance correcto consiste en darle la atención necesaria a cada cosa en el momento oportuno de forma intencional. Esto quiere decir darle el 100% de nuestra atención a aquello que lo requiere. Resulta que las personas que disfrutan de vidas significativas a largo plazo son personas que han aprendido a colocar de manera correcta sus prioridades. Como cristianos, ¿cuál creen que debería de ser nuestra prioridad máxima? Nuestra relación con nuestro Padre Celestial, porque de ahí se desprende todo lo demás. Si no vivimos con margen, entonces nos quedamos sin tiempo. Y cuando vamos a la presencia del Señor, no vamos a ser productivos en esa presencia del Señor, porque estamos sumamente distraídos. Porque lo mismo que hacemos en el descanso, lo mismo que hacemos en el trabajo, lo mismo que hacemos en otras áreas de nuestra vida, lo hacemos en la presencia del Señor por esos malos hábitos que ya tenemos dentro de nosotros. Estamos con el Señor muchas veces, y no digo que todos, pero me atrevo a decir que una gran generalidad lo hace, porque a mí me ha pasado. Estamos delante del Señor, o estamos con la palabra, o estamos orando, y el teléfono no deja de vibrar. ¿No? Y te terminas distrayendo, a ver qué tanto es esto, ¿no? Y permíteme, Señor, un segundito porque este mensaje es muy importante. Ahorita regreso contigo, ¿no? Taca, 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 taca. Y estás distraído de una manera u otra. Entonces no hay margen adecuado para estar con el Señor porque estamos muy sobrecargados en muchos momentos. Nuestra relación más importante es con el Señor definitivamente, pero también tenemos otras relaciones que son muy importantes. Veamos este ejemplo en tu cónyuge, en tu esposo, tu esposa o en tus hijos. Imagínate que tu esposa tuvo un día fenomenal en donde sea que haya estado esa mañana y de repente llega a tu casa, ¿no? y se sienta en la barra de la cocina, ¿no? ¿Ustedes son de los que pasan más tiempo en la cocina que en el comedor? No sé para qué gastamos tanto dinero en comedores, ¿no? Y la mesota, el otro, y nunca la pelamos. Pero bueno, llega la esposa a la barra de la cocina, llega muy emocionada, pone sus brazos cruzados y tú estás ahí después del trabajo y sigues trabajando un poquito más, ¿no? Sacando algunos pendientes. Y entonces ella quiere toda tu atención, pero tú tienes el cochino teléfono en la mano. Y lo quieres ver a los ojos a tu esposo, y tu esposo está entre el teléfono y tus ojos, tu teléfono y tus ojos, ¿no? Entonces
¿La esposa qué creen? ¿Creen que se va a sentir amada, tomada en cuenta, valorada, apreciada? Mujeres, ayúdenme. Pues claro que no. No, va a llegar un momento en que de repente a lo mejor se para, se va y tú ni cuenta te dices, sí, ajá. ¿No? Y luego, ¿por qué estará enojada? ¿No? ¿Quién sabe? Señora rara, ¿no? No está enojada porque no le hacemos caso, porque estamos en otra cosa. Y lo mismo pasa con los hijos. Fíjense, Dios siempre me da material práctico para vivencial, ¿no? Dice, a ver, vamos a predicar de esto, pues date cuenta de las tonterías que tú también estás haciendo, ¿no? Entonces salimos de la escuela y hay días en que los niños parecen pericos, ¿no? Y hay otros que te ignoran por completo. ¿Cómo te fue? Bien. No, bueno, no termino de entender por qué el cambio de cada día, pero el caso es que pasamos por los niños a la escuela, íbamos en el coche y se me ocurrió la idea de preguntarles, siempre lo hacemos, ¿no? ¿Cómo les fue? Y uno de ellos empezó a disparar toda la historia de toda la mañana. Bueno, no habían pasado 2 o 3 minutos. A lo mejor lo ven este mensaje algún día, hijos míos, los quiero con todo mi corazón. Pero no habían pasado 2 o 3 minutos cuando yo ya estaba en otro rollo. No, ya estaba pensando en el tema de lo de la iglesia, en que íbamos a ir llegando a la casa, en el compromiso del rato. O sea, le estaba dando el avión a mi hijo, ¿no? Y estaba yo en automático, ajá, sí, uy, no. Y yo iba manejando, ¿no? Por además nos volvemos buenos, ¿no? Para dar el avión. Ajá, o sea, parece que hasta ponemos atención. Pero ¿qué creen? Que también ellos se dan cuenta. También se dan cuenta. Se dan cuenta cuando le estamos dando el avión, se dan cuenta cuando lo estamos ignorando, se dan cuenta cuando están hablando con nosotros y lo mismo que a la esposa le estamos haciendo al hijo. Y te tengo una noticia, que cuando tus hijos crezcan, lo mismo te van a hacer a ti. Va a llegar un día en el que tú te acerques y quieras contarles algo o quieras hablarles de la palabra de Dios, ¿no? Y tus hijos ya sean adolescentes y estén en esa preciosísima etapa de su vida, ¿no? Y hayas tenido la maravillosa idea de regalarles un teléfono en su cumpleaños número 15, ¿no? O su tableta ahí padrísima, y te van a ignorar por todos lados. Vas a estar platicando y ellos van a estar jugando 20.300 juegos que existen hoy en día, chateando con sus amigos, y van a estar igual que tú. Tú se los enseñaste. Ajá, sí. Ponme atención. Niños ven, niños hacen. Y muchas veces nosotros somos los que les hacemos eso. ¿Y qué tal? Pasando de las relaciones humanas, nuestro matrimonio, los niños, etcétera, al trabajo o a la escuela para los estudiantes. ¿No hacemos acaso muchas veces lo mismo? Junta de trabajo, nos reunimos todos, lunes, 9:30 de la mañana, así son nuestras juntas de staff, estamos todos en la mesa, ¿no? Y tú en la tuya o donde sea que quiera que labores, y alguien está tomando la palabra y de repente la mitad del equipo está metido en su teléfono, en su computadora, adelantando el trabajo de al rato y nadie te está pelando, tú no estás pelando a los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces dices, no, es que voy a adelantar un poquito, ¿no? Es como la forma de pensar. O en la escuela, en la uni, ¿les ha pasado? Que estás en una clase medio aburrida, y ahí está el maestro, bla, 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 y tú estás haciendo la tarea de la próxima clase. No, porque dices, no, es que esto X, ¿no? Voy a hacer lo importante. Ajá, y cuando llega el examen final de esa clase, ¿cómo te va? Pues mal. Y cuando llega la minuta del trabajo, ¿no? A ver, esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Yo? ¿Dijeron mi nombre? ¿Me toca a mí? ¿En serio? Ni cuenta me di, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? No, pues no sé, porque estabas haciendo otra cosa. O sea, en nuestro afán de querer hacer más, terminamos haciendo menos en todas las áreas de nuestra vida. Sin margen, no podemos poner la atención a nuestra relación con Dios, no podemos poner la atención a nuestras relaciones con nuestros prójimos, no podemos poner la atención a nuestras actividades. Nos volvemos menos eficientes y nos convertimos en personas menos amorosas. Y cuando te des cuenta, vas a haber chocado con el de enfrente. Porque la relación va a empezar a desgastar, la relación va a empezar a pasar facturas. Evidentemente tu relación con Dios, si no está bien cuidada, bien protegida, vas a empezar a sufrir las consecuencias. Cuando te des cuenta, vas a estar lejos de su dirección, vas a estar lejos de su palabra, vas a estar lejos del evangelio, porque otras cosas van a empezar a moldear tu corazón. Colosenses 3:23, Pablo nos dice, no está en sus programas ni en las pantallas, está aquí. Dicen, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Entonces, lo que hagamos, enfoquémonos en eso. Esa idea ahora del multitasking, luego vamos a hablar de eso en otro mensaje, ya está comprobada que por más que tú, no, es que yo puedo hacer 20 cosas al mismo tiempo, ¿qué crees? Que no.
hagan lo que hagan, concentrémonos en ello y hagámoslo bien. Con esto en mente vamos al punto número 3 en tu programa. ¿Qué es lo que motiva la falta de margen? Principalmente el corazón del ser humano. Quien no controla su lengua y sus palabras, quien tira la primera piedra sin considerar sus propias faltas, quien es infiel, quien dice mentiras, quien es orgulloso, quien roba, quien lo que quieras, esas personas, su corazón se parecen en cierta manera o en gran medida a cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque todos tenemos un corazón engañoso. Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Si nosotros le damos el trono de nuestra vida a nuestro corazón y permitimos que las influencias del mundo moldeen nuestro corazón, esa fuerza engañosa dentro de nosotros va a terminar controlando tu vida. Va a sabotear tu vida, va a destruir cada área de ella, te va a robar el amor por los demás, te va a robar la paz, te va a robar tu significado, tu propósito, te va a tratar de robar todo. Recuerden que nuestro corazón nació muerto, porque venimos al mundo espiritualmente muertos. Efesios 2:1, Pablo dice lo siguiente: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Antes de qué? Antes de Cristo. Antes de Cristo estábamos muertos, pero después de Cristo todo cambia. Sin embargo, es Dios quien nos llama. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Y qué pasa si no estamos en el Padre? Entonces Pablo nos dice en Romanos 8:7 que la condición en la que estaríamos es la siguiente: una mente gobernada por la carne, una mente gobernada por la carne que es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Todo lo que surge de una naturaleza que no ha sido renovada, que no ha sido regenerada, que no ha sufrido una conversión verdadera y real, es una profunda enemistad con Dios. De tal manera que no queremos ni estamos dispuestos a someternos a la ley de Dios. Recordemos que desde el primer pecado en el Edén, el ser humano ha tratado de vivir con la idea de ser su propio Dios, lo cual evidentemente no funciona. Por esa razón no podemos muchas veces dar fruto, por esa razón nos perdemos de las bendiciones de Dios, por esa razón no podríamos vivir el concepto de margen en nuestra vida. Si no gozamos de la gracia de Dios en nuestra vida porque hemos rechazado el Evangelio, nada de esto va a ser posible. Nosotros en nuestra propia condición, sin Cristo, no podemos hacer nada. Por eso es tan necesario que para que tengas una vida que realmente valga la pena, una vida poderosa, Cristo esté en tu corazón. El único camino, para un posible cambio, para un cambio que va a determinar todo para tu vida y la eternidad, es a partir de Cristo. Solamente a través de Él podemos ser transformados. 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva creación. Y hay mucho que celebrar a partir de esto, porque si estamos en Él, somos completamente personas renovadas. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. ¿Esto significa que ya perdimos la capacidad de pecar? Pues no va, porque muchos de nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hoy ya tuvimos una lucha interna con malos pensamientos, alguna mala acción, ya nos equivocamos, ya lastimamos a alguien, ya ofendimos a alguien, o sea, ya pecamos. Pero ¿saben qué? ¿Qué se significa? Que hemos ganado la capacidad de no hacerlo. No hemos perdido la capacidad de pecar, pero sí tenemos la capacidad de no pecar más. Por nuestras propias fuerzas, para nada. Pero ¿quién vive en nosotros ahora? El Espíritu Santo. Y cuando estamos conectados a ese Espíritu Santo por medio de nuestras disciplinas espirituales, por supuesto que nosotros no vamos a ganar las batallas, pero Dios las va a ganar a través de su Espíritu en nosotros.
Y es ahí cuando el pecado está siendo derrotado, está siendo confrontado. Cuando el enemigo nos está atacando, no es suficiente defender el fuerte. Tenemos que contraatacar. Y el enemigo está atacando todo el tiempo. Y nos ataca a partir del exceso de preocupaciones, de un mundo sobrecargado, de una agenda saturada, de dejarnos sutilmente sin espacio para las cosas más importantes de nuestra vida. Nos va robando esos momentos tan preciosos que necesitamos para tener esa relación con nuestro Padre. Nos va robando esa paz y esa tranquilidad que necesitamos para demostrar su amor a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro empleador, a nuestros empleados, a la iglesia, a la gente cuando vamos manejando, a la gente con la que estudiamos, a la gente con la que hacemos la vida. Vamos tan correteando no sé qué. Estamos tan preocupados por lo que sigue, por tener un poquito más, por subir un poquito más la escala social, por el coche nuevo, por la casa, por esto, por aquello, que se nos pierde la esencia de la vida. Somos una nueva creación y estamos aquí para algo muchísimo más importante que todos nosotros mismos, para expandir el Evangelio. Estamos aquí para llevar el Evangelio a otras personas para que tengan acceso a la vida eterna con el Padre. Esa es la misión. ¿Quién nos da la capacidad? Dios a través de su Espíritu. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos. Claro que podemos tener vidas balanceadas de manera correcta porque el Espíritu está ahí. Y cuando tenemos una vida balanceada, lo vuelvo a repetir, podemos ser personas que aman bien. Personas que aman a los demás. Personas que cuando llega otra persona se siente bien en tu compañía. ¿Sabes por qué? Porque reflejas a Dios en tu vida. Cuando llegas con gente, no hay personas que dices, es una delicia estar con esta persona, trae paz a mi vida. Y no hay otros que dices, no, es muy complicado. ¿Dónde radica la diferencia? Pero no veas hacia afuera, ahora velo hacia ti. ¿Con quién te identificas más? ¿Con ese tipo de personas de la que la gente huye? Dice, no hombre, que este cristiano, ¿a qué iglesia irá? ¿No? O esas personas con las que dice, oye, ¿qué onda con tu vida? Tú eras así y ahora eres así. ¿Qué te pasó? Y es cuando les cuentas. Me pasó que viví a Cristo y Cristo transformó mi vida para siempre. Y los traes a escuchar el Evangelio y les predicas a través de los frutos de tu vida y cómo tratas a las demás personas y cómo tratas a tus hijos, a tu cónyuge, a todo. Frutos que se vean. Para eso necesitamos margen. Fíjense, quienes ponemos nuestra fe en la cruz, reconocemos esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Y nos arrepentimos de todas esas cosas que hicimos en el pasado. A mí me causa conflicto ese dicho que dice la gente a veces de, no, yo no me arrepiento de nada. Híjole, yo la verdad es que me arrepiento de todo. Porque si yo hubiera conocido, si yo hubiera tenido una relación con Cristo antes, no hubiera lastimado a tanta gente. Y yo me consideraba antes una buena persona, ¿no? Normal. Pero le hice mucho daño a mucha gente también, siendo una buena persona. Y hoy, como persona nueva, regenerada en Cristo, aún me sigo equivocando igual que tú. El estar aquí arriba no es, bueno, yo no sé por qué Dios me puso aquí todos los días, se lo pregunto. Pero ¿saben cuándo me equivoco más? Cuando estoy lejos de Él. Es clara la ecuación. Cuando yo me alejo de Él, empiezo a equivocarme más y más y más y empiezo a lastimar a ella, a mi esposa, empiezo a lastimar a mis hijos, empiezo a lastimar a mi círculo familiar, empiezo a lastimar a la iglesia. Con mis actitudes, con mi desinterés, con mis preocupaciones, con mis prisas, con mis gestos, con mi lenguaje corporal, con mi tono de voz. Pero cuando estoy conectado en Él, todo cambia. El mensaje es claro y contundente. Número 1, entrégale tu vida a Cristo. Sin Él no hay nada que valga la pena. Entrégale tu vida a Cristo y sufre esa conversión. Porque cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, entonces nos convertimos en hijos, en hijas de Dios. Entonces nos convertimos en templos del Espíritu Santo.
Y entonces se nos da una nueva naturaleza por medio de ese sacrificio en la cruz. Y luego de sufrir esa conversión viene algo increíble, que es el proceso de santificación. Ese proceso donde Dios nos va moldeando, ¿no? Y donde somos esas, ¿se acuerdan de ese mensaje que predicamos hace varias semanas o meses, donde teníamos esta estatua de Miguel Ángel, ¿no? El gran David, donde estaba, ningún escultor podía hacer nada con esa pieza de mármol, pero llega este gran artista y crea una obra maestra. Está ahí con su cincel y su martillo y taca, 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 taca. Ahí estamos nosotros, en ese maravilloso proceso de santificación, donde Dios está trabajando en todas las áreas de tu vida. Y ese proceso de santificación, ¿cuándo termina? Hasta que estemos en su presencia. Para nosotros en esta tierra no va a terminar nunca y podemos gozarnos en Él. Tenemos que poner atención en que ese corazón engañoso no fluya, porque el Espíritu Santo lo ha conquistado. El margen nos va a ir ayudando a tener ese espacio que necesitamos para tener una mejor relación con nuestro Padre, una relación más profunda, más verídica, una relación que podemos gozar cada día. Y de eso vamos a estar hablando durante las siguientes semanas. Vamos a orar. Querido Dios, es increíble tu palabra, Señor, y de conceptos a veces tan sencillos nos puedes enseñar tanto, Padre. Vivimos en una actualidad que tú conoces perfectamente, Señor, donde Satanás está tratando de dejarnos sin tiempo, de distraernos, como lo ha hecho desde el principio de los tiempos, pero tal parece que ahora no da ninguna tregua, Padre. Estamos muy contentos de ver cómo esta iglesia, cómo la iglesia de Comunidad de Fe ha ido avanzando, Padre, y sabemos que estará bajo ataque. Es muy importante, Señor, que nosotros como iglesia estemos conectados en ti, Señor. Que no perdamos de vista por ningún momento ni ningún segundo que tú eres lo más importante, Señor. Te pedimos que sigas derramando tu gracia, tu amor, tu misericordia sobre cada uno de los integrantes de esta iglesia, Padre, y sobre toda la gente nueva que nos visita cada fin de semana. Gracias te damos, Padre, porque es un privilegio, Señor, poder compartir tu palabra, poder adorarte y alabarte y haberlo hecho un día más. Te pedimos por la valentía de cada uno de estos hombres y mujeres y que pongas dentro de nosotros esa necesidad de quererte, de amarte y de hacer lo que nos mandas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.